i benvinguts tots de nou als Gurús. La veritat és que aquesta setmana estem molt contents. Per una banda, el Barça ha guanyat el seu primer títol de la temporada davant el Club Atlètic de Bilbao, a.k.a. la Gavarra Hundida. El duc d'Edimburg, per fi ha mort després d'una llarga temporada sense saber que ell realment ja estava mort, i així que un membre monàrquic menys en aquest món, i estem a punt d'arribar al 9 de maig i amb això a la fi del puto estat d'alarma que tant ens té amargats. No em vull imaginar què passarà post-estat d'alarma, però de ben segur que durant aquella setmana els Gurús no farem programa perquè necessitarem uns quants dies per pair la ressaca que tindrem, seguríssim. Però sense més dilacions, dono la benvinguda, com sempre, al Rocco i al Guillem perquè ens expliquin com encaren aquests últims dies d'estat d'alarma. Què tal, nois? Com esteu? Bé, amb ganes de que acabi l'estat d'alarma per seguir fent el que ja fèiem, però de manera legal. Fantàstic. Sí, jo potser em torno boig després perquè no sabré què fer, però tinc ganes ja que s'acabi aquest estat d'alarma. Jo tinc molt clar què faré i és empimpar-me una botelleta de lo que sigui. Rebentar-ho. Així doncs, sense més dilacions, comencem? Jo estic llest, per mi comencem. Comencem. Endavant. Els Gurús. Parlem de tot sense saber de res. Cada dilluns al vespre, al voltant de 500.000 de persones posen TV3 per mirar crims. Per algun curiós motiu, l'únic programa de TV3 que aconsegueix superar Supervivientes en audiència està basat en l'assassinat. I no en un assassinat normal, d'aquells típics de fotre 4 ganivetades pel carrer, sinó assassinats crus, violents i a traïció. El català mig critica aferrissadament i sense donar opció a rèplica que el Sálvame es foti amb la vida dels famosos. Ens posem les mans al cap quan la Pantoja parla de la seva família a Supervivientes, els acusem a tots plegats d'immorals i els titllem de telebasura. Ara bé, quan es tracta de comentar un cas d'assassinat en què pengen a un home del coll, li tallen les cames, les foten en una bossa i les fan a la barbacoa com una petxuga de pollastre, direm que és periodisme d'investigació i de qualitat. I no és que TV3 pixeli les cares dels protagonistes de cada crim, perquè no ho fa ni amb els acusats d'assassinat ni amb les víctimes. A Telecinco es debat sobre famosos que s'embutxaquen milers d'euros per parlar de les seves vides, i TV3 explica amb morbositat i posant noms i cognoms com anònims són assassinats vilment. No m'estranyaria que aviat un grup de familiars creïn l'Associació de Víctimes de la Morbositat de Crims. Esperem que almenys no coquetegin tant amb Vox com ho fa la seva associació germana, l'Associació de Víctimes del Terrorismo. Potser el missatge que estem donant des de Catalunya és que es pot fer premsa groga, però un cop el protagonista en qüestió ja està mort. I a més, s'ha comprovat que aquest tipus de programes ho peten en audiència. Imagino que TV3 té preparat des de fa 20 anys un documental de la reina Isabel i que en el moment en què rebin la trucada fatídica de Buckingham Palace només hauran de donar-li en el play. O el mateix passava amb Franco. Ningú va tenir collons a dir-li res fins que va morir. En aquest cas concret, però, potser era per no acabar com els protagonistes de crims. Com començareu a copsar, estic fent aquesta entrada sense aprofundir gaire, o gens, en crims. El motiu és que he vist només un capítol de crims a la meva vida i va ser ahir per preparar aquest programa. Soc una persona vitalista i prefereixo parlar de vius que de morts. M'interessa més la Pantoja que el politoxicòman parricida del Raval i tothom em critica per això. Estareu pensant que com collons faré un programa sobre alguna cosa que desconec? Amics oients, aquest gurú, avui més que mai, parlarà de tot sense saber de res. El que sí que coneix bé el fenomen crims és el nostre convidat d'avui, Paco Fiestas. El Paco es va veure involucrat, després ens explicarà exactament com, en un cas d'assassinat en què la víctima va morir per múltiples ganivetades per tot el cos. L'assassí, un cop el va haver rematat, va tirar tanta aigua a l'escena del crim que barrejada amb la sang va fer que aquella casa recordés el problema del Prestige. En aquest cas, però, el xavapote era vermell. No tenint-ne prou, l'assassí va aprofitar la sang de la víctima per escriure a la paret «Hitler tenia razón». No crec que ho escrivís perquè fos un gran estudiós del Mein Kampf i el nacionalsocialisme, sinó que més aviat era una mica subnormal. El Paco era totalment aliè a aquests fets, però un dia estava en un bar, segurament amb unes copes de més al cos, i va deixar el mòbil a una persona. Aquesta persona, que va resultar ser l'assassí, va fer una trucada amb el mòbil del Paco i va provocar que esdevingués el principal acusat d'un cas d'assassinat. Avui parlarem amb el Paco del que va suposar tot allò, de crims, del boom que s'està creant a les xarxes amb ell i de per què li diuen Paco Fiestas. Som els Gurús, intentarem posar llum a la foscor i parlarem de crims amb Paco Fiestas. Els Gurús, un podcast no apte per boomers. Bueno, Paco,
Buenas tardes y encantado de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Buenas tardes y encantado también. Un placer estar aquí con vosotros. Sí, no, la verdad es que, bueno, para nosotros, bueno, ellos no ven tanto Crims, pero yo que soy un fan acérrimo del programa, la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí con nosotros. Muy agradecido. Y la verdad es que cuando te vi en el programa dije, ostras... Tiene que venir aquí, no? Jo és que he vist el Paco preocupar perquè hi ha hagut un moment que quan el Guillem parlava anava fent aquest tio el fotran a la presó, no sap el que està dient, aquest tio no sap el que està dient. Sort que només estem a YouTube i que no estem contractats per la Corpo ni per ningú i per tant podem dir el que Que vulguem. ens doni la punyetera gana, exacte. No tenim cap patrocinador, així que endavant. Sí. Bueno, pues un cop ya te damos la bienvenida al programa, espero que te lo pases genial, como lo hacemos nosotros. Bueno, a mí me gustaría empezar un poco el programa fent una petita reflexió sobre el fenómeno de Crims. Y es que, ostras, que se ha hecho tan viral y yo creo que la primera pregunta que surge a la mente es ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona tan bien? Hombre, yo creo que más que en sí el programa, este programa, creo que las personas se interesan por algo que ellos no sabrían ser capaces de realizar, porque son momentos que ya son conceptos mentales de cada persona que les conlleva ser asesino. Entonces, ese tipo de situación pues crea un interés, pero creo que es psicológicamente individual de cada persona. ¿Crees que es morbo? Bueno, yo creo que lo roza. Claro, les llama un poco la atención lo desconocido, ¿no? Es algo que lo ven como muy lejano, entonces llama mucho la atención de que pase y no que pase en otro sitio, sino que pasa al pueblo de la de Claro, nuestra casa. y también por otra parte es de que como todo lo que es la sociedad parece que estemos en una burbuja, pues eso es la realidad. Entonces la realidad es lo que la gente quiere ver la realidad, pero que eso no le pasa a ellos, claro. Y como es el título del programa, pues en la foscor de la noche Pot passar de tot. qualsevol, claro. Sí, no, tienes toda la razón. Si te parece bien, anem a contextualitzar una mica el cas de Crims en què estaves tu involucrat d'alguna manera. Explicaré als nostres oients el que va passar en el cas aquest d'assassinat. Això, per contextualitzar, això va passar a Montgat l'any 2000, fa ja 21 anys d'això, i el que va passar és que la policia local es troba un home equatorià de 45 anys mort a la casa de l'avi el que cuidava. L'equatorià, que es deia Viterbo, havia quedat amb un exmilitar colombià per mantenir relacions sexuals. Després de dinar, es van emborratxar junts i el militar colombià li va fotre ganivetades al Viterbo fins que el mata. A la paret, el militar colombià escriu amb la sang de la seva víctima Hitler tenia razón i KKK, que fa referència al Ku Klux Klan, i abans d'abandonar la casa, l'assassí borra el seu rastre. És un crim terrible, fa puta por, i a més els Mossos d'Esquadra no el resolen fins l'any 2018, més o menys, quan el militar colombià és extraditat de Colòmbia a Espanya. Però això com implica el Paco? Doncs bé, un cop passa aquest fet, la policia investiga però no troba l'autor del crim, no troba l'assassí, i 3 anys més tard és quan el Paco entra en acció. La cosina de Viterbo, la víctima, rep una trucada amb un mòbil i li fan escoltar una gravació del Viterbo demanant que el matin mentre l'estan assassinant. Demanant que no el matin mentre l'estan assassinant. Resulta que el mòbil amb el que truquen a la cosina és el mòbil del Paco. Llavors, Paco, si et sembla bé, fem unes quantes preguntes sobre el que va passar durant tots aquests dies, diguéssim. En el capítol de Crims expliques que tu estàs tranquil·lament en un bar i que un tio et demana el mòbil. Per contextualitzar una mica, podries explicar-nos com era aquell bar? I què estaves fent en aquell bar? Bueno, aquel bar era un bar musical, pero era un karaoke. Un karaoke. Y claro, pues imagínate cuando la gente estaba a gusto pues cantando una canción. A veces hay quien cantaba muy bien y a veces pues bueno. Yo siempre cantaba la misma canción, la de Viaje con nosotros si quiere gozar. Y no el viaje Si la quieres cantar, estás invitadísimo. No. De Gurruchaga, de la Viaje con nosotros. si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Pues imagínate la historia que me metieron. Y precisamente siempre la cantava allí, Sí. O sigui, imagina, tu estàs tranquil·lament cantant aquesta cançó
Y de cop... No. En aquel momento yo cantaba allí, cuando me daba por cantar, siempre, cuando iba a otro karaoke, yo la única canción que he cantado era esa. Vale, pues tú estabas tranquil·lament en el Lo de bar aquest. Sergio Dalma y todas estas cosas no cantaba, no, solo era esa. Això no, això és la canció. Llavors arriba un punt en què ve una persona i et demana el telèfon. Què va passar exactament? Com va sorgir tot això? Bueno, pues yo recuerdo que pues, una chica yo la conocía de allí y sé que estaba con una persona y me pidió el teléfono, se lo dejé, claro, yo estaba con el ambiente que teníamos ahí hablando y tomando algo y demás y yo tuve que ir a decirle, oye, devuélveme el teléfono. Claro, porque pasó mucho tiempo entre que lo dejes. Bueno, ahora mismo no lo sé, pero puede ser que media hora o más. Claro, o sea, es un tiempo bastante largo, ¿no? Sí, aparte, bueno, que según el ambiente que cuando ya estás, a veces también la noción del tiempo se te va un poco. Pero vamos. Sí. Sí, ja sabem el que és això. Es más, luego, a raíz de eso, ya cuando en marzo pasó todo eso, a mí me decían, déjame hacer una llamada y tal, y yo les daba, digo, toma, no la tengo yo, ¿quieres un euro? Y les daba un euro para que fueran a la cabina. Claro. Nunca más, como chapapote. Claro. Sí. Entonces, expliques també que passa una estona i reps una trucada d'una dona que t'està insultant, que després descobreixes que és la cosina de la persona assassinada. Què va passar exactament? Tu surts al bar, entenc que amb unes copes de més, i et truquen insultant-te? Pues sí. Tal cual. A mí me llamó sobre las 7 de la mañana. Yo acababa de llegar, pues estaba en casa ya. Estaba Jeffrey en casa y me llamó esa mujer y claro, pues me llamó pues muy alterada, insultándome y claro, yo le dije, ¿tú quién eres, tonta? Y le corté el teléfono. Claro, ¿qué te decía? Insultando, o sea... Sí, y ¿por qué me has recordado esto? Y en fin, y claro, yo me quedé parado. Yo lo que sí que vi es que encima me dejaron memorizado el teléfono En tu móvil. con un nombre, ¿sabes? Claro. Y entonces corté la llamada y me recuerdo además que me volví a poner en el sofá, pero no, al momento me volví a llamar porque me puse en el sofá porque tenía que ir a pasar el ITV a las 11 ahí a Badalona. O sea, tenías que dormir 3 horas y... Vaya èpoques d'aquestes de festa, tinc que fer moltes coses y al momento me llamó y ya fue cuando me volvió otra vez alterada y tal, que estaba denunciada a la Guardia Civil. Y claro, yo cuando vi esa alteración, luego cuando colgué, digo, sí, yo pensé que me estás hablando, sí. Claro. Si no te conozco, no sé de qué me estás hablando. Eso digo, piensas que puede ser una broma, ¿no? Yo pensaba que era alguien que se había equivocado. Claro. Pero cuando vi el teléfono, bueno, no le presté mucha atención, pero lo de la Guardia Civil me dejó un poco el flash, por decirlo así, ¿sabes? Claro. Y bueno, eso se quedó ahí. Sí. Entonces, entenc que passen uns dies, no passa absolutament res, i de cop estàs fent les teves coses i ve i et deté la policia. No. Com va passar? La detención fue el 10 de marzo, la retención. Vale. A mí me dijeron, no estás detenido, estás retenido, acompáñanos a Travesera. Eso fue el 10 del... Claro. La llamada es el 30 de enero. Sí. Y el 10 de marzo me llevan para la Travesera. Claro, yo a ese momento no sabía nada. Claro. O sea, viene la policía, et deté y... No me detuvieron, me dijeron, estás retenido. Estás retenido. Vale. Claro. Claro. Y ya fue cuando me montaron en el Toyota Celica y pues para Barcelona. Llavors vas a la comissaria i et fan un interrogatori. En el capítol de crims expliques que són unes 3 hores, que és molt llarg, no? Com va ser aquest interrogatori? Quin tipus de preguntes et feien? Pues claro, tú imagínate de que cuando llegas, primero ya, cuando me montaron en el coche, sé hasta el punto exacto de la zona de Jeffrey, donde me dijeron que lo sabían todo de mí, pero que querían saber el tema claro, yo no sabía exactamente ¿de qué estáis hablando? ¿De qué me ¿no? estaban hablando? Claro. Yo no pensaba lo que he dicho, es que se lo dije a ellos, digo, esto que es una aducción o esto parece una historia de una nave extraterrestre, porque que no sé de qué me estáis hablando, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, yo cuando llegué allí pues tenía todo el grupo de homicidios ahí esperando. Y tampoco quiero hablar mucho del tema porque, a ver, yo sé que se ha comentado algo en redes y tal, pero yo sé que la investigación la continuaron i era un grup molt preparat. I jo tinc una pregunta, quan et detenen, és el mateix que les pel·lícules que sempre que hi ha com el típic poli bueno i poli malo? Pues sí. Sí, Sí.
Y entonces, pues... Com vas saber si era poli bueno o poli malo? Què et deia el poli bueno o què et deia el poli malo? Bueno, pues, por ejemplo, cuando ya estábamos allí, pues llegó un momento que les dije, bueno, tanto que sabréis de mí, sabréis de qué equipo de fútbol soy, ¿no? Y me dijo, no lo sabemos, pero fíjate si lo tienes mal, que somos del Madrid. Eso fue así. Vaya tela. Y entonces yo di un golpe en la mesa y le dije, pero si a mí no me interesan las pelotas de fútbol, o sea, si a mí no me interesan las pelotas que van al larguero ahora de un partido de fútbol, a mí lo que me interesa son las pelotas del chico que me ha metido esta pringa, porque yo no sé de qué me estáis hablando. Bueno, me puse allí, entonces el sargento Arturo que nombré, que es, bueno, es un experto en temas de este tipo, ha salido en televisión también en casos como este programa. Y bueno, me dijo, bueno, Paco, vamos a calmarnos, pero vamos a continuar. Això no se m'olvida. Clar, perquè arriba un moment que entenc que portes allà una hora i mitja, t'estan fent preguntes, o más. No entens res y fots un cop a la taula y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Yo no he hecho Claro, nada, porque es que- ¿qué prueba tenéis conmigo? ¿No? ¿Se puede recrear ese golpe o No, hombre, porque tampoco... no sé. sin cargártelo? No, esta mesa no es buena, mejor no pasarse. Y fijar que entonces, claro, se salieron de donde estábamos allí. Yo tenía, si no me recordara, creo que habían 7, tenía 3 aquí y 2 aquí, y uno que había ahí sentado, que era una persona bastante fuerte en plan culturista y tal. Y entonces se fueron todos y él se quedó conmigo, ¿no? Y claro, yo estaba allí y digo, bueno, oye, ¿esto qué tiene que ver? ¿Tiene conmigo esto? ¿Pero qué me están hablando esta gente? Y me dijo así, dice, no lo sé, chaval. Dice, pero si estos se han molestado en ir a buscarte, lo tienen mal. Claro, Y entonces ahí es donde ya vi, digo, de aquí a la modelo. claro. Ahí dije yo, ahí me vino Te empiezas me vino a cagar todo, un poco, ¿no? Ya. y ya vi que, digo, esto me voy a comer esto sin tener, vamos, Clar. sin beberlo ni comérmelo, pues ja me vi que... Claro. No, normal. Perquè entenc que hi ha un moment durant l'interrogatori que et relaciones això que t'està passant, no? Aquesta detenció, amb la nit aquella en què dones el mòbil Hombre, claro, En quin moment et dones compte? Dius, hòstia, això pot Pues ser que en el momento que llegué allí, a mí me fueron contando toda la historia durante el viaje, pero claro, cuando yo llegué allí y vi que, además me lo explicaron, Claro, y yo dije, bueno, pero ¿esto qué es? ¿De qué se trata? claro. Entonces me dijeron que era por un tema de deudas de droga y bueno, pues yo creo que me trataron como si yo fuera un sicario. O sea que, Claro. Ya. claro, a mí, quiero decir, ellos normalmente, las investigaciones policiales, claro, no te van a decir lo que es, sino ellos van tanteando para ver si tú tienes algún fallo Claro, por algún lado u otro. Claro. Pero que a veces en las situaciones que uno está, te encuentran una historia, tú te montas una película de indio, Sí. que te la montan ellos, Sí. y luego a lo mejor cometes otro error, por decir algo, y entonces sí que acabas preso. Claro, ¿Sabes? Entonces, claro, yo no sé exactamente que... Claro, ellos vieron toda mi situación, mi padre se había muerto en octubre, en fin, yo había dejado de trabajar con los camiones porque no estaba para llevar, estaba afectado. Y bueno, también pues, claro, me surgió eso y claro, pues, imaginaos. Clar. Sí. Entenc, a més, he llegit en un article al periòdico, no?, que explica una mica el teu cas i com va ser la teva detenció i tal, i el que diu l'article és que quan estaven amb tu, quan et van detenir, no treuen cap tipus d'informació sobre el cas d'assassinat, però el que sí que treuen és informació sobre tràfic de drogues. Això deia l'article del periòdico. No sé si van aprofitar, ja que estàs allà, anem a aprofitar que hem passat 3 hores amb tu com a mínim poder investigar alguna cosa. No? Com va ser això? Es que no lo sé. No lo sé porque yo nunca he traficado con drogas y no sé exactamente. Però et van fer Que preguntes en su també. momento en una fiesta, pues, como consumía y demás, bueno, sí, pues sí que lo sabían todo. Lo que pasa que deberían de haber sabido más cosas que Que no només allò. que eran lo que dilucidaba que yo no era el autor de ese hecho, Sí. ¿sabes? Porque es que lo sabían. Clar. Y bueno, tampoco lo voy a comentar ahora, en su momento a lo mejor se sabe o no, pero es que yo lo puedo demostrar documentalmente. Clar. No sé, el que cojan mi teléfono y yo le diga, oye, dame 5 botellas de vino, pues si yo tengo un restaurante, son 5 botellas de vino. Sí. Claro, tú no... A mí nunca me han... Oiga, esto usted
sanción por atentado a la sanidad pública y tal. Es que yo no me he dedicado a eso, Claro. ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, pues claro, eran otra época y bueno, pues igual que el que se bebe 10 cubatas o se bebe, pues, y claro, ellos hicieron un planteamiento. Y tiraron por ahí porque no encontraban nada más. Bueno, van a Sí, aprofitar. pero yo ese artículo he leído otros también, entonces claro, Sí. es lo que digo, que me tratan como... És en el moment que ja no trobes res més i dius, haig de trobar alguna cosa al i per final aquí un tiro. interrogatori de 3 hores dona per molt, sobretot quan a la persona a la que estàs interrogant no sap absolutament res del que ha passat i al final comences a tirar per on sigui. No, clar, també ho han de... No, suposo que han de... Com es diu això? De cobrir-se l'esquena, els policies, exacte. de dir, hòstia, anem... Ja que estàs aquí anem a parlar d'alguna cosa, no? Exacte. No, lo que pasa que también hubieron diferentes casos en aquella época y claro, supongo que lo que querían eran ventilar Sí, los casos. I van dir, anem a ventilar-ho ràpid. Digo yo, pero claro, Sí, perquè a més, després hi ha un moment, estàs 3 hores d'interrogatori i et deixen en llibertat. Quan surts allà, què fas? Dius, ¿qué coño me ha pasado? Te'n vas a sí, casa... además cuando me llevaron a mí, estaba con un amigo ahí en Yefiá, en la gestoría, que hay enfrente de la iglesia, y me dice, mira a tu amigo que se venga con nosotros. Digo, no, déjalo que yo acabo de cobrar hoy el paro y tengo dinero aquí para un taxi. O sea, yo ya ahí preveía algo que no ya te olías me algo, cuadraba, ¿sabes? Claro, ya. Pero no sabía que era eso. Vamos, es que És una pel·lícula lo que viviste. hay a veces situaciones en la vida que cuando te das cuenta o te dicen, oye, pues mira, aquella persona es esto. Y tú dices, no puede ser, eso es imposible, no. Y se dan casos que a veces pues no es un tema de doble personalidad ni nada, sino que fue una situación que... Surrealista un poco, no? Sí. I a més, en el capítol de crims també expliques en què un cop has sortit, han fet l'interrogatori, hi ha un moment en què vas a parlar amb la persona que et va agafar el mòbil i que va fer la trucada. ¿Qué li dius y cómo li dius y cómo gestionas la situación? Bueno, a ver, tampoco quiero entrar mucho en ese tema, pero a ver, evidentemente... No era colegueo, entiendo que lo no que era. pasa que, claro, hombre, lo que pasa que, claro, precisamente fue en un bar que no voy a nombrar, en Badalona, Sí. y esa persona iba con esa chica, ¿sabes? No es que yo fuera porque a mí se me había ido la olla, no. Claro. Entonces, resulta que el dueño de ese bar nos juntamos de fiesta, ¿sabes? Y ya estaban los Mossos fue cuando entraron, estaban dando caña. Y entonces, pues claro, eran otros tiempos y vinieron a poner orden. Por órdenes de arriba, pues... Y claro, hubieron dos cosas. Una de que, me acuerdo que estaba sentado y había una máquina de tabaco al lado y lo tenía arrinconado. Y entonces el chaval, por favor, lo hice por respeto del chaval del local, porque yo tampoco podía asegurar al 100% que fuera... Yo sé lo que pasó. Te lo imaginabas, pero no estoy seguro. Y sé que, pues no sé, pues aquello de que, no sé, lo que puede ser de que a lo mejor no le invitas a una copa o lo que sea, ¿sabes? Y a veces pues la gente te coge gato, manía, en fin. Y porque a mí me ha pasado con diferente gente, pues yo me voy a muchos sitios y no a todo el mundo le caes bien, ¿no? Entonces, En aquell moment, en ese momento fue por respeto del local y segundo por cómo estaba la situación de los Mossos, ¿sabes? Entonces me fui del O sea, que local. no te pasas tampoco mucho por respeto a la persona del local. Y, No, claro. y luego porque como yo ya venía, que tenía, digo, al final me van a meter en la modelo. Claro. Però algú li vas dir igualment, no entenc que... Sí, pero bueno, tampoco lo voy a decir. La pregunta és, del Però el to quin era? El to era de colegueo o era de... No, a ver, no. M'has metido en un lío, cuidado, ¿no? Fue... importante. Bueno, tampoco es que llegáramos a las manos y tal, pero porque me separaron y demás, pero bueno. Però estuvisteis ahí, entiendo, ¿no? No, típic moment de que tothom ho ha viscut, ho ha vist, de que estàs a un garito a altes hores de la nit i passa el que passa. Bueno, lo típic que fas quan t'involucren en un cas d'assassinat, no? Vull dir, clar, i que has lo vivido mínim lo és que has vivido. posar-te una mica xulet. Una mica xulet només. Hombre, a veces lo que pasa es que, por decirlo así, el que te quiere meter una pringada de estas, ¿sabes? No se piensa a lo mejor, el que te ve a ti con el jiji jaja, no se imagina con quién hay detrás de esa persona, ¿sabes? Y cómo puede reaccionar, o tú cuando actúas con alguien. El resum és que a la mare del tio li van pitar les orelles fàcil.
Segurament. No lo sé, pero la verdad que... Pero debería haber pitado, seguramente. Mira, prefiero que... Sí, pasa sí. palabra, ¿cómo es? No, Pasa palabra. no, ya creo, sin decir nada, yo creo que has Si dicho no ya llega a mucho. haver, si no llega a haver pole ni nada, le lies la de, Ja Sant, està, Quin, ja la de està. Sant Quintí. O sigui, tu parles amb aquesta persona i després de tot això tens algun contacte més amb la policia? Com acaba tot? Perquè clar, això estem parlant del 2003, més o menys. Sí, 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 2003... ¿Qué pasa Bueno, desde yo 2003 estuve investigado ahora? hasta el 2005. No es que fuera solo en el 2003. Luego cambiaron la comandancia a San Andrés de la Barca Sí. y yo tenía que desplazarme allí. O sigui, van tornar a interrogar, diguéssim, va seguir la investigació, vull dir, la cosa no va ser només a No, no, un dia. no. Sí, sí, sí. Bueno. Incluso, una vez tuve que ir a por un certificado en la carretera antigua de Valencia, Correo, Sí. y me encontré allí a dos, ¿sabes? Que la verdad que me trataron muy bien. Ya no quiero nombrar a nadie más, ¿vale? Y claro, tenía que sellar el carnet de paro ahí en Artigas, que antes había que ir a la oficina y tal. Y hombre, Paco, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí y tal? Digo, mira, vengo aquí por un certificado. Vale, hasta luego. Y me fui, pues te puedo decir, andando 1 kilómetro, 200 metros aproximadamente habrá ahí. Sí, sí. Y cuando estaba allí en la cola del paro, digo, madre mía, digo, porque precisamente estaban controlando un bar que había habido una muerte. ¿Sabes? Y cogí... Te estás metido en todos los fregados, Paco. No, eso me dijeron. A ver, yo lo sabía porque solo se sabía por el barrio. Paco Pero- fregados, Paco, sí, no hagas Paco Fiestas, Paco fregados. No, pago fiesta. Fregado ya me han dado más de una vez un mocho, ¿sabes? Y resulta de que, estando allí en el paro, digo, voy a ir para allí porque no vaya a ser que esto se hagan otra película de Comanche, no ya de Indio, de Comanche. Y fui allí y digo, oye, dice, es que Paco está en todos los lados. Digo, es que, porque claro, Sí, sí. el otro, pues, cuando ya fue mejor la cosa a medida que fue avanzando, me decían, ¿no ves cómo te mueves, Digo, ¿qué pasa? Que hay alguno que no le ha gustado donde lo he llevado de fiesta, oye, de fiesta por todos lados. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Y entonces fui allí, estaban, digo, oye, que sé lo que ha pasado ahí, pero que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Claro, Que yo venía por un certificado. Claro. Y bueno, en fin. Sí, sí, no, ya... Luego al final, pues también está la calidad de las personas humanas, aunque sean de cuerpo, Claro, totalmente. que es lo que decía, Bueno, por ejemplo. Y, Yo creo que, o sea, conocemos un poco ya tu història, Sí. completament surrealista, no? Perquè al final, sense haver fet res, et posen al mig d'un cas d'assassinat, a més un cas molt fastigós i molt... que fa por. Però bé, ara que coneixem la part aquesta en què... i per què t'has fet famós a Crims, amb tota aquesta cosa, no?, de l'assassinat de Montgat, crec que el Rocco ens porta una cosa una mica diferent per parlar de Paco Fiestas, però de l'altra part, no la de Crims. Els gurús, els teus ignorants de confiança. Bona tarda a tothom, soc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Durant la dècada dels 90 i dels 2000, un home, qui responia al nom de Paco Fiestas, de nacionalitat badalonina, a qui tothom el tenia com a senzill, amable i treballador, bacardí amb cola en mà, va posar l'all al cor a veïns i garitos de Badalona i els voltants. Els gurús estiraran un fil que sacsejarà consciències i esdevindrà un referent per a la societat catalana. Qui era aquest Paco Fiestas? Per què tenia més perill que Jesús Gil al front de l'alcaldia de Marbella? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Bueno, Paco, tengo infinidad de preguntas que hacerte sobre tu lado de Paco Fiestas. Intentaré hacer las que pueda, no me enrollo más. Primera pregunta, obvia, ¿de dónde sale el apodo de Paco Fiestas? bueno, pues precisamente pues, de un festival. No, quiero decir, a mí hace poco me decían, es que parece el Pocholo. Ibas con la mochila también. Digo, vamos a ver una cosa, el Pocholo no se puede comparar conmigo. Porque el Pocholo solo se ha pegado las fiestas en Ibiza. Claro, yo hacía transporte internacional y yo me las he pegado en todo Tú te has pegado fiestas en todos los idiomas del mundo. bueno, en Europa, en el este, en el oeste, como digo yo.
sea, hiciste Y como claro, un interrail de bares, ¿no? Claro, y ahora también he estado en Sotogrande, en Estepona, en Puerto Banús, Puerto La Duquesa, en fin, Marbella, y bueno, pues... Ara que dices de fiestes i on més has estat de festa i que has tingut la sort d'estar de festa en diferents països, quin és el país que té millor festa? Es que Te tienes que mojar. yo el concepto que tenía, mi fiesta era, O donde ibas tú, era internacional, pero claro, yo iba a sitios que nosotros íbamos con el camión, ¿sabes? Claro. Pero bueno, luego también hemos estado en centros de ciudades y tal, pero bueno, creo que me lo han preguntado ya por ahí a alguna persona, pero hombre, para la fiesta, los ingleses ¿Los ingleses? son, vamos, Son unos borrachos, están muy locos, ¿eh? ¿Qué me vas a contar, no? y los holandeses también, ¿eh? Ahí también me veo buenas fiestas, ¿no? Yo viví en Holanda hasta hace 3 meses, o sea que... Pasa que fiesta al final poca porque estaba mal COVID y no es podía, pero vamos, que les gusta tragar casi tanto como los ingleses, ¿eh? Sí, bueno, madre mía. Y ahora hablamos del tema de los coffee shops. Eso ya es aparte. Esto es otro tema ahí, Es un tema que yo conozco bastante bien, de hecho. No, yo no. Yo tampoco. Madre mía. No, pero que yo a veces lo he comentado. Yo me he pegado las fiestas, pero siempre cuando teníamos la pausa del camión. Porque en Francia hay mucho. Tú tienes que cruzar, subir y bajar de Francia. Han detenido muchos camioneros. Sí, la cosa és que tu has sigut un professional, has estat treballant i Mira, mentre lo he anaves dicho treballant... varias anaves a Él trabajaba y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, M'anava a Claro, la festa. te Pues bañas, acabó el garito. te bañas. Hacías turismo nocturno. Sí. Pero os voy a decir una cosa que lo he dicho en algún sitio. La mejor cosa que va a pasar, la somnolencia, que parece que todo el mundo se ríe, que a mí me lo enseñaron, no es que yo, son las pipas con sal. Yo comía pipa con sal y Coca-Cola. Cuando tú vayas a Francia y vuelvas, de Montpellier para abajo, todas las áreas de servicio tienen pipas con sal. Lo podéis comprobar, ¿eh? No es... Sí. Rocco, Explícanos la noche más loca de fiesta que hayas tenido, sin contar obviamente lo de Crims, que eso es un tema aparte. A ver, la que recuerdas, sí, una noche muy, muy loca. Ya, eso es secreto profesional, ¿no? No sé, a ver. Yo creo que Paco vale más por lo que calla que por lo que habla, ¿eh? exacte. Claro, es que yo en aquella época me decían, oye, ¿tú de qué trabajas? Yo estaba en el paro, porque claro, nadie sabía nada de mí, me veía. ¿Tú de qué trabajas? Digo, yo soy electricista. ¿Tú eres electricista? Digo, sí, yo me dedico a los empalmes. Empalmo una fiesta con otra. Sí, eso lo ha habido así de gente, ¿sabes? Pues tirando por ahí, ¿cuál ha sido tu récord de noches seguidas saliendo? Yo Sí. creo que han sido 5. 5. 5 días. Como Descartes, 5 saliendo... Yo había gente que todavía venían de fiesta, se iban a su casa y luego volvían al día siguiente y todavía estaba aquí. Digo, claro que estoy aquí todavía. No me he ido. Y lo que me queda. Lo que pasa Y lo que me queda. Lo que pasa que también he trabajado mucho el tema de seguridad. La pregunta és, no sé si recordes o estaves aquí, suposo, per Cap d'Any d'aquest any, a la festa de Llinars, del Vallès, la rave aquella que es va muntar... La vi por la tele, sí. Si t'hagués pillat en els teus anys potentes, et podríem haver trobat allà? En una fiesta raid de esa. Sí, en la festa No, d'aquest any. pero depende de la hora, sí que me hubieran encontrado. Porque como entonces habían... Con eso queda dicho. Jo puc dir que després de tot aquest any que hem estat sense sortir de festa, m'hagués agradat anar a Llinars. És que qualsevol persona que no hagués anat a Llinars és perquè té un problema. O perquè no sé. Tal qual. Sí. No, hombre, a ver, quiero decir de que entonces en aquella época, pues, por electricidad estaba fibra óptica, aquí en Badalona estaba el Dada. Ostras. Y la ruta del bacalao, ¿no? Ah, es verdad, Bueno, has eso es la zona de Valencia, yo ahí no he Sí. estado. ¿No has estado? ¿No has estado He estado en Valencia, pero no... Lo que se han perdido, lo que se han perdido. Bueno, Vale. Mira, hablando de esto, saliendo de fiesta, ¿tú eras más de ir así como muy tranquilo? ¿O alguna vez has tenido algún altercado de fiesta, ¿no? Aparte de lo que haya podido pasar de Crims, ¿alguna vez has tenido algún problema así de fiesta? hombre, lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. Yo siempre muchas veces he ido solo, por la circunstancia que me pasó, pero yo hay una frase que siempre que digo que es evita pelón.
que mejor evitar una confrontación. Ya. Y antes también había mucho respeto y demás, ¿no? Pero también ha habido alguna vez, pues claro, te encuentras con alguien que es más que tú o va más que tú y a veces, pero bueno, El tema es que se puede ser ya muy... depende de cada uno cómo actúa. Bueno, pues un poco hasta aquí espero que hayamos podido conocerte un poco, ¿no? Ese Paco Fiestas que es un poco desconocido, ¿no? Sí, sí. Y espero que todos los que nos Yo oyan... quisiera, ahora que estás con el tema de Crims, yo quisiera saludar al equipo de Goroca, si os parece, si puede sí, ser, que la persona que me han tratado muy bien, como fue Enric, Mariona, el chico Rubén, que fue el que de maquillaje, que lo he puesto en Twitter, y los cámaras Dani y Joan, que parece que los esté viendo todavía en la cámara, ¿sabes? Los pobres, bueno, no. Lo curraron. No, es que claro. Creo que te maquillaron por primera vez en la vida, ¿no? Sí. Bueno, no. En algun canal que otro m'he maquillat també, És bèstia el que s'arriba a moure per veure gent que, bueno, per parlar d'un tema de gent que s'ha mort, que ha matat algú bastant aliat. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Us agrada aquesta cançó? Mi agüita Maria es diu? Estem parlant de copes, ¿sí? Los toreros muertos. Los toreros muertos. ¿Sí? ¿Los conoces? Sí, claro, hombre, a ver. No es de Gurruchaga, pero bueno, más o menos. Sí, de la época. hombre, los toreros muertos vinieron ahí a la sala Sarao hace unos años. Sarau. Buena sala, buena sala. Però bé, Mira, no, el otro día estuve ahí. Hostia, Hice un tuit, el sábado, después de que ganó la final el Barça, hice un homenaje a la... ¿Había Sarau después de la final del Barça y no nos enteramos? No, yo fui allí porque yo conozco a los propietarios. Lo decimos porque si hay algún lugar clandestino, queremos saberlo porque estamos con unas ganas de fiesta que... Però de moment no ho diguis perquè si no al pobre propietari se li caurà el pèl. Correcte, I no ho volem. correcte. Doncs bé, el que jo porto avui és una secció bastant fumada, per què no dir-ho. Hem volgut fer una mica de paral·lelisme, aprofitant el teu sobrenom Paco Fiestas. Hem fet una mica de paral·lelisme entre la situació que estem vivint actualment de vacunes i amb les begudes que una persona normal i corrent d'aquest món, tothom coneix, i que pot arribar a trobar-se al llarg de la seva vida, en un context normal i corrent, sense pandèmia o amb pandèmia, per què no dir-ho. Així que a continuació exposaré tipus de vacunes / begudes i entre tots parlem una mica de si ens ha passat això, si no ens ha passat, o quina vacuna, quina beguda escolliríem. Així doncs, comencem. La Pfizer, conegudíssima. La millor. La millor, ara s'ha de veure. És la mare de totes les vacunes. Pfizer, o el seu paral·lelisme a la beguda, el whisky Macallan. És aquell whisky Macallan añejo amb més de 50 anys de maduració en barril i que està conservat entre menys 80 graus i menys 60 graus, en una cova d'Escòcia. El que qualsevol aspira a poder provar algun dia, però que a la vegada tothom sap que mai ho provarà. Curiosament, és el whisky més tastat i conegut arreu del món, i igual que el seu procés de maduració d'anys i anys, només el tasten les persones de més de 80 anys. El que no saben és que, tot i provar-lo i veure que és molt bo, al final, tot té un final, i per una cosa o altra, s'acabarà acabant. Algú ha provat el Macallan? Ell volia dir alguna cosa, Paco. Sí. Sí, yo creo que el mejor es el Jack Daniels. ¿El mejor es Jack Daniels? Sí. ¿Más que Macallan? Estamos hablando de Lo he los mejores probado whiskies del lo he probado mundo. alguna vez, pero es que eso no lo ve casi nadie. Claro. Ya, claro, por eso mismo, igual que la Pfizer, nadie lo ve. Bueno, pero ¿Tú has visto la Pfizer? parece ser que se está poniendo. O sea, a veces te dicen que es escocés, pero el mejor es el Jack Daniels, ese no falla. És que hi ha un tema que és que... Es el de Tennessee. Es americano. Claro. És que el whisky, Sí, és veritat. com el vi, diguéssim, la diferència entre el que és de merda i el que és de classe mitja es nota. Ara, els bevedors normals, entre el que és de classe mitja i el que val 40 o 50 euros, no es nota la diferència i jo crec que no val ni la pena provar-lo. Segon vacuna / beguda, l'AstraZeneca, famosíssima. Això que és el Larios de les vacunes? L'AstraZeneca és el típic moment de la nit que ja vas tan borratxo i cansat de tot que vas agafant els culets dels cubates del que deixa la gent i dient que sí a tot tipus de sorbo que et van oferint. La barreja és màxima, no saps el que li estàs fotent al teu cos i la veritat és que durant unes hores aquella nit estàs a tope. El que no et diuen és que el dia següent estàs trinxat, fet caldo i amb possibilitat de tenir un trombo de tanta tralla que li has fotut al cos.
un trombo o una malaltia de transmissió sexual. Exacte. I a mi això m'ha passat, d'anar barrejant. Lo de la malaltia de transmissió sexual? No, transmissió sexual mai. Que sàpigues. No, mai. És més, Està comprovat. a sobre jo diria que és barrejar sobre alcohol dolent, alcohol de Mercadona, quasi. I això jo crec que a tothom li ha passat. Sí. A ti t'ha passat, Paco, el tema? Tu alcohol malo? Tu no tienes pinta de haber consumido alcohol malo. Jack Bueno, Daniels. lo que pasa es que las variaciones siempre son Las cargas... peligrosas, claro. Son peligrosas, pero por algún motivo u otro todos acabamos Yo no mezclando. solía variar la bebida. Bueno, a veces sí, pero la mayoría de veces sí me bebía lo mismo. Claro. Eso era abans que podies anar a un bar, no passava, però ara que són festes a casa, al final, quan s'acaba la ginebra, doncs et No, fots claro, qualsevol sí. cosa que trobis. El primer que trobis. Anem amb el tercer, la vacuna Moderna o el Jack Daniels. Ens han venut la moto, que és un bon whisky, però com dèiem abans, el que volem provar realment és el whisky Macallan. El màrqueting americà ha pogut amb nosaltres i al final, com Pfizer, també es necessiten 2 dosis, així que mai direm que no a 2, 3 o 4 dosis copes de Jack Daniels amb cola. Bueno, pero también está el Four Rose. ¿A qué quedamos? ¿En el Jack Daniels o en el Four Rose? Lo que tengan. Claro, si hay variación también está el Four Rose. Yo me lo he comentado y creo que tú eres bastante fan de Jack Daniels. Sí. O de Bacardi Cola. Bacardi Cola també. Sí. Lo que haya. Algo que vaya con cola. Sí, pero no he sido de vodka ni ginebra y eso. No. ¿Ginebra no? No. Nunca. Hombre, me acuerdo cuando valían 75 pesetas los cubatas en aquello Hostia. entonces y lo que veíamos en Ojalá, Eso nosotros ya no lo hemos bebido. Ojalá Lario costase con eso Coca-Cola, ahora, ¿sabes? Imagínate, Lario con Coca-Cola en vaso de tubo. Seguim. Janssen. La vacuna Janssen aquesta americana que s'ha ficat a la... Una dosi? Exacte, només una dosi. Sí. Janssen, one shot. Típic xupito que s'ha de veure d'una tirada que el cambrer et recomana sobre les 4 del matí a ultimíssima hora sobre la bocina. No pots dir que no. L'efecte del xupito és immediat. Te'l prens i voles. Això sí, molt en compte perquè el xupito te'ls carrega el diable, encara que no t'entri la típica, i encara que t'entri la típica arcada de que ho treguis tot, tu has d'empassar tot d'una. Molt important veure't el xupito d'una tirada, si no, l'efecte no serveix de res. Però creus que Janssen és un xupito de tequila o és un xupito d'aquells de ron amb un cremat a sobre que li tiren sucre? Buah, yo creo que es Yo creo que barreja es, de alcohol. Yo creo en el nap ese alemán del ciervo. El Jägermeister, Jack- ¿no? Yo soy muy fan del Jagger, ¿eh? Sí. ¿Eso se bebía en tu época también o es nuevo? ¿El Jagger se bebía en tu época también? Pues o? claro. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, los alemanes cuando yo iba tienen sus chupitos y los toman, pues son también bebedores de cerveza y tal. Son gente muy Y organizada. yo incluso, yo he estado en las franciscanas, en el pueblo donde la hacen, porque ahí hay cervezas que tienes que ir al pueblo o la ciudad o donde, pero no son comerciales. Es como en el Penedés, que hay cavas que son limitadas. Y entonces se beben allí en el pueblo y tal. Cerveza artesana, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tenía un problema estomacal, pues tenían tal chupito y en fin, ¿sabes? Aquí toda excusa és buena per a beber. I per últim, acabem amb la Sputnik, que l'Sputnik, l'equivalent a la beguda, diríem que és el vodka. És el típic vodka barato que et compres quan tens 15 anys i normalment es barreja amb lima, tot i que vingui d'un país estrany i tingui lletres rares al tors de la botella, igualment te'l pimples perquè al cap i a la fi el que volem és que ens faci efecte el més ràpid possible, és a dir, emborratxar-nos i disfrutar de la vida d'una santíssima vegada. Aquí has fet la broma fàcil, eh? O sigui, Sputnik, vacuna russa, Sí. era clar que havia de ser vodka, no? Exacte, Vull dir, no, sí, no, no sí. t'està al cap. No m'he trencat el cap. Bueno, yo también lo compararía con un cardú. Con un? Con un cardú. Un cardú. El cardú. Sí, porque el concepto de siempre de la Sputnik y quien lo fabrica, creo que, a ver, creo que también es una gente muy preparada. Lo que pasa que, bueno, nosotros nos venden Exacte. el tema diferente. Bé, doncs arribem a la recta final del programa. Un programa, a més, molt complet i Sí. hem parlat d'una banda de crims, d'assassinats, de coses estranyes, de sang, i després d'alcohol, de festa. Eres una persona polifacética, Paco? Bueno, sí. Se intenta, ¿no? La vida te amolda. O te amoldas o te amoldan, o sea, hay que improvisar a veces. Trobo que és una frase molt bona per acabar, de que la vida o te amoldes o te amolda. Molda, sí, sí. És que si algú m'ha après avui és que el Paco és una persona sàvia i que tant et parla d'assassinats i de la policia com de l'àrdua feina de sortir de festa.
Paco, aquí som un programa que tenim un pressupost baix o nul i et volíem fer algun regal i com que no podíem pagar res, hem trucat al nostre il·lustrador de capçalera, el Roger, @t'il·lustro a Instagram, i t'ha fet una il·lustració que pots aprofitar per penjar a Twitter, ja que ara comences a tenir molts seguidors. És el nostre regal com a convidat del Gracias, programa. sí, la verdad que es muy original. Sí. O si te gusta, t'ho enviem i és tot teu. I és tot teu. Marc i Rocco, hem fet un programa diferent als anteriors, però molt interessant, no? Vull dir, sí, hem rigut amb el Paco, ens ho hem passat bé. A mi m'ha agradat vivències, o sigui, i a sobre de primeríssima actualitat. Correcte. Sí, yo creo que también hacéis un programa bastante, como digo yo, alegre y sano. Y creo que hoy en día, pues, vosotros que sois más jóvenes que yo y la juventud, sobre todo, agradecer a toda la que me está apoyando y todo el mundo en general, pues también se merece un poco de agua fría, por decirlo así. Vamos, que te hemos gustado, Paco? Bueno, no confundamos, pero sí. Vale, si Paco no hemos gustado, estem dintre. El que està clar és que a nosaltres ens ha agradat tenir el Paco aquí al programa, que hem reflexionat sobre coses de crims i sobre assassinats, que hem reflexionat també sobre les millors begudes i de com comparar-les amb les vacunes actuals, i que ha sigut un programa, jo crec que prou complet. Seguiu-nos, sisplau, a xarxes socials, @elsgurús, a Twitter i a Instagram, subscriviu-vos al nostre canal de YouTube i ens veiem d'aquí 15 dies. Esperem que hagueu disfrutat. Ens veiem aviat. Adéu, adéu! Forza Festa!